Licenciado Julio Rivera Clavería con nosotros para el análisis de la tarde y hablamos de los operadores de la migración irregular. Y bueno, ¿quiénes son estos? Eso es lo que no sabemos porque son de seguro estructuras. Licenciado Rivera Clavería, ¿cómo se encuentra y quiénes son los operadores de la migración irregular? ¿Cómo es que se conforman en este país? André, buenas tardes. Un saludo a todos los amigos de TN23. Un gran abrazo en casa. Pues vea, este es un tema para que los guatemaltecos lo entiendan, es los que se les denomina coyotes. Son estructuras criminales que se han estructurado desde hace muchísimos años en Guatemala, pero que tienen nexos con otros países en la región y en el mundo. Es decir, en Guatemala, si usted revisa, aquí vienen migrantes irregulares de África, de China, de India, de otros países de Rusia y de otros países de Sudamérica, etcétera. Por lo tanto, lo que hay es una interrelación entre todas estas estructuras que se manejan desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo ofrecen los servicios? A través de las redes sociales en todas las plataformas que nosotros normalmente manejamos, pero que sirven para presentarse como agencias de viaje, para lugares turísticos, como guías turísticos, etcétera. Es decir, existe toda una serie en las plataformas de redes montadas farsas sobre noticias que parecían reales. Y por eso es que nosotros vemos cómo es que ellos pueden desempeñarse también en esos temas. ¿Tienen algún nexo en puntos fronterizos con entidades aduaneras, por ejemplo? Porque ¿cómo logran entrar a Guatemala a personas de otras nacionalidades si no tuvieran un nexo? ¿O cómo es que le hacen, licenciado Rivera Clavería? Hay varias formas. No es con aduana, es con migración. Pero básicamente el mecanismo es, ellos pueden entrar, algunos entran a través de puntos ciegos, como en el caso de El Salvador, caso de Honduras o de Nicaragua, que pueden entrar caminando, y en otros casos entran vía aérea. Y esta es una realidad innegable, es decir, muchos de las personas que nosotros vemos que están en Guatemala han entrado vía aérea. Por lo tanto, el problema de la corrupción se traslada también al Instituto de Migración y que es una realidad innegable. Otros entran por barco, como en el caso de Europa, en el que desgraciadamente muchos también de ellos han muerto en el camino, pero se utilizan todos los recursos inimaginables. De aquí a México, pues uno ya sabe que van vía terrestre normalmente, y de México para allá igual, pero las condiciones son muy complicadas. Muchas veces utilizan tráiler, utilizan vehículos, etcétera, pero normalmente con una cauda de muertos muy alto cuando se utilizan los medios de transporte normales o se camina por el desierto. Licenciado Rivera Clavería, si un viaje irregular desde Guatemala para Estados Unidos está alrededor de 100,000 quetzales, ¿cuánto podrá estar pagando una persona que viene del otro lado del mundo, ¿no? Hemos tenido casos hasta de Uzbekistán, allá enclavado en el Asia, allá por Irán, esos países, ¿no? Sudán del Sur, Etiopía, Madagascar, etcétera. ¿Cuánto estarán pagando esas personas y cómo es que van gestando ese pago en el camino o lo hacen al salir de sus países? Lo hacen al salir de sus países y eso es un solo pago que ellos se distribuyen en todo el recorrido. Normalmente 300 o 400,000 quetzales, pues ya al cambio en dólares, pues no sé cuánto es exactamente, pero por ahí ha de andar y vienen, por eso le decía, vienen de todos lados del mundo. Por lo tanto, son estructuras que se manejan desde allá y aquí en Guatemala y para México y para Estados Unidos. Recuérdense que nosotros tenemos un problema grave. Nosotros somos realmente la última frontera con Estados Unidos y eso permite que Guatemala se convierta en parte de un territorio apetecible para los coyotes a nivel mundial para atraer a todos los migrantes irregulares que quieren cruzar y llegar a Estados Unidos. ¿Por qué ha dicho que somos la última frontera si está todavía México de por medio y México cuesta pasarlo, ¿no? Es porque
¿Cuesta pasarlo nada más en mi manera de analizar las cosas o México es mucho más fácil que Guatemala? No, ambos países son igual de fáciles. Lo que sucede es que desgraciadamente en el lado mexicano se cometen atrocidades por parte de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, quienes también se dedican a la pornografía, al secuestro, a la extorsión y otros crímenes y trata de personas, en la que efectivamente muchos migrantes paran debido a que no tienen los recursos para pagar las demandas que estos grupos hacen. ¿Por qué digo que es la última frontera? Porque toda la atención de los mexicanos y de los norteamericanos ya es puesta en la frontera entre Guatemala y México. Ya todo lo que pasa de aquí para allá tiene mucho chance de llegar. Qué interesante el comentario que está haciendo, porque realmente es, pues, Guatemala un país muy pequeño. Guatemala se atraviesa en automóvil de la costa sur, viniendo hasta pues, el otro lado de la frontera, ¿no? Que estaríamos hablando, buscando hacia México. Es muy rápido llegar de Escuintla por Retaluleu hacia México, hacia Chiapas, o subiendo por San Marcos, Huehuetenango, etcétera. Es un país muy pequeño, Guatemala. ¿Cuánta porosidad tendrán nuestros puntos fronterizos, licenciado Rivera Clavería? Porque compartimos frontera con México en medio país prácticamente, ¿no? Sí, yo calculo que habrán unos 125 pasos ciegos, y que por lo menos yo tengo conocimiento, o posiblemente más. 125 pasos ciegos. Imagínense, bueno, increíble la situación de Guatemala. Licenciado Rivera Clavería, bueno, así de increíble es también el tiempo que se nos va como agua entre los dedos. Mire, ya se fue el tiempo de la entrevista, pero le agradezco cómo cierra este segmento y este punto de análisis en cuanto a los operadores de la migración irregular que ya están proliferando en Guatemala, pues no de ahora, sino de hace mucho, ¿no? Pues mire, yo creo que cambió muchísimo, André, porque antes actuaban con mayor responsabilidad estas gentes que se dedicaban al coyotaje. Hoy son estructuras criminales las que se dedican a estos, o tienen nexo, tienen relación o forman parte de estructuras criminales, y en muchos de los casos se aprovechan de los migrantes para poderlos dejar abandonados del lado mexicano, para que los grupos de estructuras mexicanas puedan utilizarlos en temas de secuestro, en temas de pornografía, en temas de explotación sexual, en temas de venta de órganos, en lo que sea. Desgraciadamente es una realidad que estamos viviendo, y ojalá que las autoridades coordinen ese esfuerzo y que logremos controlar la migración, porque es verdaderamente una tragedia la que viven muchos migrantes, no solo guatemaltecos, de todos lados del mundo. Muchas gracias, licenciado Julio Rivera Clavería, por este análisis aquí en TN 23.